España. Más nos disertará acerca del derecho de huelga como participación democrática. Muchas gracias y adelante más. ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes a todos los compañeros del taller Manzanilla. En primer lugar, mi agradecimiento por siempre invitarme a estas sesiones de derecho laboral, ¿no? Sea en modo individual, colectivo o también en seguridad social. Bueno, en esta oportunidad se me ha permitido elegir un tema y he elegido un tema que me parece esencial, sobre todo en estos tiempos donde existe un mayor cuestionamiento a las democracias existentes, ¿no? A las democracias formales. Bueno, mi exposición la he dividido en tres partes. Bueno, el tema es derecho de huelga como participación democrática. Mi exposición está dividida en tres partes. En la primera parte me refiero a la huelga en su sentido como fenómeno social y como fenómeno jurídico. En una segunda parte voy a hacer una referencia breve al desarrollo evolutivo de la huelga para finalmente tratar el tema de la huelga como participación democrática, que es, digamos, una visión más renovada de la que tradicionalmente se le entiende, ¿no?, el derecho de huelga. Bueno, la huelga como un fenómeno social, para entender la huelga como un fenómeno social debemos entender qué es el conflicto social, que es el marco en donde se encuentra la huelga. La huelga, antes de eso debemos señalar que la huelga es ante todo un fenómeno social antes que un fenómeno jurídico, ¿no? Lo jurídico, digamos, que no abarca todos los aspectos que la huelga se manifiesta, ¿no? Entonces el conflicto social, para poder entender el conflicto social, recurrimos a una serie de teorías, ¿no? Podemos presentar básicamente tres teorías del conflicto social, según Carlos Palomeque y Enrique de la Villa, en su libro Introducción a la Economía del Trabajo. Estos tres teorías grandes corrientes de conflicto social son las siguientes. La teoría del consenso social, la siguiente es la teoría del funcionalismo y finalmente la teoría dinámica. Brevemente podemos explicar estas tres teorías. En primer lugar, la teoría del consenso social básicamente se refiere a que la sociedad es una estructura social ordenada, ¿no?, integrada, en donde el conflicto social no debería tener lugar y se trata más bien de un fenómeno que es patológico o que, digamos, que debe evitarse en todo momento. La segunda teoría, la teoría del funcionalista o del funcionalismo, que es mucho más reciente, básicamente refiere que la sociedad es un sistema también integrado, en donde el conflicto social es algo disfuncional igualmente, ¿no? Entonces no acepta dentro de este sistema cualquier digamos, elemento disfuncional como es el conflicto social. Y ambas teorías ven al conflicto social como algo propio de tiempos antiguos donde se aplicaba la autotutela, ¿no?, los tiempos de la barbarie. Finalmente tenemos la teoría dinámica, que es una teoría también que ve a la sociedad no como un elemento unitario, integrado, sino más bien ve a la sociedad como que tiene un elemento esencial, que es el conflicto social. El conflicto social es permanente, es constante en toda sociedad. Entonces, vamos a ver que en el derecho, en la cultura jurídica tradicional, siempre se ha visto digamos, a la sociedad, la regulación de lo social, como algo muy relacionado con el orden, ¿no? Básicamente por la introducción de ideas cristianas. Y bueno, entonces en lo jurídico esto se expresa en configurar a la huelga o los conflictos en general como algo disfuncionales, como algo que debe ser perseguido, ¿no?, que debe configurarse como un delito, ¿no? Todo conflicto debe configurarse como un delito, según estas teorías tradicionales digamos, de la sociedad, ¿no?, y del conflicto social.
Y esto también lo podemos ver reproducido en las teorías sociológicas. Muchos de ustedes han llevado ya a sociología, en la parte general, y vemos que en el siglo XIX tenemos autores como Comte, Durkheim, también el propio Max Weber más adelante, que van a ver a la sociedad como un orden también, como un orden, van a entender a la sociedad como un orden. El propio Comte va a decir que a través de las etapas de la evolución social se va a ir, digamos, se va a transcurrir desde la filosofía hasta una etapa más avanzada de desarrollo científico. Entonces, estas teorías sociológicas influyen también al derecho, y también en el derecho se va a configurar esta persecución o prohibición de todo conflicto social. En cambio, la teoría dinámica también lo podemos rastrear ya en algunos filósofos como, por ejemplo, Kant, como Hegel, que entienden a la sociedad como en constante evolución y que se encuentra inmersa también en muchos conflictos, ¿no? Entonces, el conflicto es esencial en toda sociedad, no puede separarse. Más adelante ya también Marx nos va a hablar de que la sociedad se encuentra en constante lucha de clases, ¿no? Vemos, por ejemplo, en su afirmación en el Manifiesto Comunista de 1848, que la historia de la sociedad hasta el momento o hasta la actualidad es la historia de la lucha de clases. Y entonces, a partir de Marx y la corriente marxista, se va a entender que en las sociedades capitalistas los conflictos son permanentes debido a que hay una desigualdad social que ocurre porque una minoría, ¿no? Detenta la riqueza y son dueños de los medios de producción, que en lugar de que sea repartida por la grande mayoría, ¿no? Entonces, esta es una desigualdad estructural en toda sociedad capitalista. Y esto, bueno, lo vamos a ver ya en autores posteriores también, que afirman la desigualdad social en el mundo, como Tomás Piketty en El Capital del siglo XXI, ¿no? Es un bestseller. Y también puedo mencionar a David Harvey, que es un geógrafo también muy conocido de la Universidad de Nueva York, que en una de sus últimas publicaciones, denominada Crónicas Anticapitalistas, nos va a señalar que hasta antes de la pandemia del COVID-19 se había producido en el mundo toda una serie de protestas sociales en contra del sistema, este sistema predominante, en donde, por ejemplo, vamos a ver las protestas de Chile, desde Santiago de Chile hasta Beirut, en Líbano, ¿no? En el cercano Oriente. Entonces, todas estas protestas sociales justamente se explican porque, como señala el propio David Harvey, esto ha sido posible debido a 40 años de neoliberalismo aplicados en América del Norte, América del Sur y en Europa, que ha dejado mal parados a las sociedades, a las mayorías, frente a una pandemia, ya que las pandemias son en realidad constantes en la historia, ¿no? Entonces depende de la sociedad cómo esté organizada y para poder, digamos, enfrentar, ¿no? estas enfermedades. Entonces, esto no quiere decir que los conflictos sociales demuestran que se producen por esta desigualdad social que hay en el mundo, ¿no? Bueno, entonces, un poco tomando partido en esta corriente dinámica, podemos entender a estos conflictos sociales como producidos por esta desigualdad social. Y en materia de laboral, es decir, en el conflicto del trabajo, podemos recoger la definición de Cabanelas, que nos dice que se trata de choques que se producen como consecuencia de las relaciones entre patronos y obreros. Ahondando un poco más en la definición, Carlos Palomeque, en su libro Derecho Sindical, creo que la última edición, 2020, nos va a decir que el conflicto de trabajo es una tensión manifiesta o expresa existente entre un conjunto de trabajadores y un empleador o varios empleadores, surgida en el seno de las relaciones de trabajo asalariado. Por su parte, otro jurista español importante, Cruz Villalón, nos va a decir que el conflicto de trabajo es tan consustancial al derecho del trabajo que
que podría ser considerado como un principio clave para poder entender toda la legislación laboral. Entonces, reconocer que existe un conflicto entre ambas partes de las relaciones laborales. Por otra parte, un jurista italiano también importante, que es el creador del Estatuto de Trabajadores en Italia, Gino Giugni, nos va a señalar que la huelga es la expresión más típica de autotutela de intereses colectivos de los trabajadores en los conflictos laborales, ¿no? Entonces, aquí se ubica la huelga dentro de, digamos, este gran grupo de conflictos sociales. Y por tanto, entramos aquí a definir un poco el tema de la huelga, ¿no? ¿Qué es la huelga? Etimológicamente, la huelga proviene de la palabra folgar, que es del latín folgar, que significa descansar, divertirse, disfrutar, alegrarse, ¿no? Todos son consideraciones muy positivas. Ya en el siglo XVI, en 1513, se encuentra la palabra huelga, entendida como tomar aliento luego de una fatiga, pero también podría ser entendida como aquella persona que se encuentra sin empleo o con carencia de trabajo. César Arese, en su libro sobre conflictos laborales, nos señala que esta idea de, digamos, lúdica, feliz de la huelga cambió de sentido en la época del industrialismo, ¿no? De la revolución industrial, y va a pasar ahora a ser entendida en su sentido negativo, ¿no? Entendiéndola como idea de daño, de alteración del orden social, de fracaso en la negociación colectiva, una vuelta a la regulación de los conflictos de manera autónoma, ¿no? En el derecho procesal, ¿no? Nos enseñan que la autotutela son, digamos, es un medio por el cual activamente digamos, los grupos utilizaban para poder resolver sus conflictos. Entonces, esta idea también es vista en la huelga, ¿no? En este sentido negativo. Entonces, la huelga también va a recibir distintas denominaciones según el idioma. En inglés es strike, en alemán también tiene la misma terminación, pero se escribe distinto, strike. En italiano es sciopero, en portugués greve, y bueno, en francés greve. Bueno, se escribe greve, pero es muy importante esta palabra porque deviene normalmente de que antiguamente se señalaba la plaza de Greve como lugar donde los trabajadores iban cuando rechazaban a su empleador, ¿no? Por los abusos que había. Y entonces iban a esta plaza a poder buscar, digamos, un nuevo patrón, ¿no? Un nuevo empleador que les contrate para sus trabajos. Entonces era un medio de protesta también, ¿no? Irse del trabajo para poder asistir a una plaza y conseguir otro medio. Sin embargo, Georges Lefranc, en un libro que se denomina Huelga, Historia y Presente, nos señala Lefranc que probablemente la palabra greve viene de gries, que quiere decir perjuicio básicamente al empleador. Y esta es una palabra más antigua que viene del siglo XIII. Nos señala que esto ha sido utilizado por los hilanderos cuando recibían sus materias primas, y los hilanderos lo que hacían era cambiarlo por otras materias mucho más baratas, ¿no? Entonces, dando mucha pérdida a quienes lo contrataban. Entonces, esto significaba un gris, ¿no? Un perjuicio. Entonces, probablemente nos dice Georges Lefranc que la palabra greve, ¿no? De huelga, viene de este término. Entonces, la huelga como un fenómeno social se sustenta en las contradicciones de clases sociales derivadas de la revolución industrial y la cuestión social generada durante este periodo. Básicamente, la cuestión social se refiere a digamos, empobrecimiento de los trabajadores que hay durante la revolución industrial por las condiciones muy negativas que había en los salarios bajos, entre otros aspectos, la explotación laboral, por ejemplo, de los niños y de las mujeres. Un ejemplo también en la literatura de este aspecto lo podemos encontrar en Oliver Twist, que por ejemplo, si leemos Oliver Twist, nos va a señalar que este joven va a sentir en un momento mucho temor porque le contraten para limpiar chimeneas, ¿no? Porque
porque, como es sabido, las chimeneas eran normalmente limpiadas por los niños porque entraban fácilmente, ¿no? En un lugar muy pequeño, pero que por el hollín producido, entonces ocasionaba muertes muy, bueno, a largo plazo, o también por las caídas, también se producían una serie de muertes, ¿no? Entonces las condiciones laborales del siglo XIX eran muy precarias para los trabajadores, entendidos también las mujeres y los niños. Entonces, la huelga, así entendido en el siglo XIX, fue vista también como algo delictivo, como una contravención al orden social, y esto lo demuestra, por ejemplo, el propio Carlos Marx en una carta que se encuentra dirigida al Consejo de la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, en el año 1869, una carta que se llama La Masacre Belga. Marx nos señala que, bueno, un poco irónico en esta carta, nos señala que el capitalista ha logrado la fama mundial de su pasión por la libertad al trabajo. Iba a desear un esclavo con salarios bajos, un esclavo empobrecido, pero también un esclavo servil que no se rebele ante su patrón. Y entonces va a señalar que los capitalistas entienden a la huelga como una blasfemia, como una revuelta de esclavos y como una señal del cataclismo social, ¿no? Entonces, un poco irónico también su posición, pero ya aquí nos demuestra cómo los capitalistas entendían ya la huelga, ¿no? Como algo que debía prohibirse totalmente. Por este motivo es entendible que la regulación haya declarado su prohibición, así como de las organizaciones sindicales en un primer momento. Entonces, aquí pasamos al fenómeno de la huelga, bueno, la huelga como un fenómeno jurídico. Para poder entender a la huelga como un fenómeno jurídico es necesario entender el tema de la autonomía colectiva. Entonces, sabemos que el Estado es el principal productor de normas jurídicas, como hemos visto en la exposición anterior, pero en ciertos momentos y en muchas ocasiones particulares el Estado no puede regular estas situaciones. Básicamente en los centros de trabajo sabemos que hay distintas formas, distintas profesiones, y no va a poder, digamos, regular cada una de estas situaciones. Entonces se deja a la libertad de las partes para que puedan regular sus condiciones de trabajo. Pero para esto se necesita que los trabajadores no sean individuos simplemente, sino que se agrupen como sindicatos o como grupos, digamos, ante el empleador para poder nivelar sus poderes ante el empleador. Pero también se necesita un principio, que es el de la autonomía colectiva. Este principio va a devenir, según Carlos Palomeque, en tres elementos. El principio de la autodeterminación, autoorganización, el principio de la autorregulación y el de la autotutela. El principio de autoorganización básicamente refiere al derecho de sindicalización, ¿no?, que todos poseen. La autorregulación se refiere al principio de la negociación colectiva, poder negociar con el empleador. Y el principio de la autotutela es básicamente la huelga, ¿no?, como estamos viendo a continuación. Entonces, si desde la crítica jurídica, que es la posición donde yo parto, el derecho del trabajo es entendido como un elemento funcional al modo del sistema capitalista y a su vez es la expresión de una correlación social de fuerzas, como hemos comentado también anteriormente. La huelga, ¿cómo calza en esta teoría? La huelga va a ser entendida entonces también en una ambivalencia. Por una parte, se presenta como un elemento que va a cuestionar el orden jurídico patrimonial del capitalista, pero a la vez esta huelga es un fenómeno transitorio, ¿no?, y su resultado no es la sustitución, sino la corrección del funcionamiento del modelo social económico. Entonces hay una ambivalencia de la huelga, tal como la entendemos en el derecho, ¿no? Y esto lo señala el profesor Bailos en uno de sus libros, Derecho de Trabajo, Modelo para Armar, que fue
una especie de trabajo para poder acceder a una cátedra, me parece que de Castilla-La Mancha. Entonces, además tenemos que mencionar que existen dos concepciones acerca de la huelga. Es importante mencionar para poder entender el sentido democrático que debe tener este derecho. Y bueno, es una concepción básicamente a partir de la doctrina, ¿no? Una concepción restringida y una concepción abierta. La concepción restringida hace referencia básicamente a estos elementos que nosotros conocemos en la definición legal, ¿no? Es decir, la huelga, la abstención del trabajo de manera colectiva, ingresa el elemento también de la cesación total de labores y también una finalidad profesional, ¿no? Es decir, su finalidad solo es cambiar los intereses que tienen los trabajadores en huelga. Y bueno, a veces incluyen el tema del abandono de los centros de trabajo. Entonces, la huelga va a quedar reducida a una sola modalidad, única y sola, digamos, única modalidad. Y cualquier otra huelga, según esta visión restringida, cualquier otra huelga que sea distinta de esta concepción va a ser catalogada por el derecho como una huelga ilegal. Señala Piero Calamandrei en uno de sus escritos sobre la huelga que desde el momento en que la huelga fue aceptada como derecho se ha tendido a prefijarle condiciones y restricciones de ejercicio, se ha tendido a su domesticación, se llama, ¿no? Constitucional, de un procedimiento que nació como rebelión a la legalidad constituida, ¿no? Entonces, este es cómo entendemos a la huelga en su visión restringida. La segunda visión es la visión abierta, una concepción abierta, moderna de la huelga, que fue desarrollada como una crítica respecto a la concepción anterior. Ya los franceses Camerlin y Leon Kahn, en su libro Derecho del Trabajo, van a calificar de escolástica la concepción restringida de la huelga y van a plantear que la conveniencia de establecer la huelga solamente si reunía tres elementos. Básicamente para ellos, solamente la huelga debe reunir tres elementos: un motivo de descontento, una decisión concertada y una interrupción del trabajo, nada más. Entonces, esto de abandono de centros de labores, digamos, restringir este concepto. Por su parte, Enrique de la Viga, jurista español, va a considerar que el ejercicio del medio por medio de una conducta colectiva previamente establecida no es esencial en la huelga, sino lo esencial de una huelga es poder elegir, ¿no? Que los trabajadores puedan elegir la modalidad o forma de huelgas que consideren como más adecuadas para sus objetivos, ¿no? Entonces, pueden elegir, por ejemplo, una huelga intempestiva sin poder, digamos, dar aviso previo, o puede realizarse también una huelga dentro del centro de trabajos, según esta doctrina, ¿no? Una doctrina, una concepción abierta de la huelga. Por su parte, Carlos Palomeque, en este libro que he mencionado de Derecho Sindical, del 2020, propone una definición de la huelga en su sentido amplio, una definición doctrinal. Iba a decir que se trata de una perturbación del proceso productivo del empresario, ya no una cesación de labores, una cesación total de labores. Una perturbación puede ser entendida también como un trabajo a ritmo lento, por ejemplo, para quien esta perturbación se da para quien presta los labores de servicio, la misma que se realiza a través de diversos comportamientos posibles, principalmente a través de la abstención o cesación del trabajo. Entonces, aquí pasamos al segundo punto, muy rápidamente, para ver el tema de cómo evolucionó la huelga. Básicamente aquí quiero referirme a que existen dos puntos de vista también sobre el origen de la huelga. Aquellos quienes afirman que la huelga tiene un origen muy remoto, desde la edad antigua, incluso hablan de que existió huelga en el antiguo Egipto. Bueno, se recogen muchos casos de huelgas o de paralizaciones, por ejemplo, de los escribanos que hicieron sus huelgas con el objeto de obtener mayores ingresos. También tenemos casos en Grecia, en Roma, en la antigua Roma, etc., ¿no? Entonces, para
reproducción, ¿no? Han sido un hecho constante en la vida del hombre, ¿no? Entonces siempre ha habido conflicto y por eso la huelga lo podemos también entender en tiempos muy remotos. Representantes de esta corriente, podemos mencionar algunos, por ejemplo el profesor Rodolfo Capón Filas, profesor argentino ya fallecido hace algunos años, ha señalado que en el antiguo Egipto se demostró la existencia de conflictos laborales programados para protestar y lograr mejores condiciones de trabajo y de vida. Por su parte, aquí en el Perú podemos incluir aquí, por ejemplo, a Jorge Basadre, quien en uno de sus textos, en la historia de la República del Perú, va a afirmar que la primera huelga en el Perú no sucedió por la explotación del capital al proletario, sino en tiempos del virreinato, por la resistencia del artesanado gremial contra la importación de artículos del extranjero. Por otra parte, tenemos un segundo grupo que entiende que la huelga tiene un origen justamente en el inicio del capitalismo, durante la Revolución Industrial, y van a argumentar que se trata de un acto colectivo con las características que tiene la huelga modernamente, es decir, como un producto del conflicto entre capital y trabajo, y consecuentemente no puede surgir antes de que existiera el capitalismo, ¿no? Entonces, la huelga, según este grupo de autores, existe a partir del inicio del capitalismo. Y esta concepción tiene su ventaja en entender la huelga desde una sola forma y tal como la entendemos actualmente, y no diluirla, digamos, en otras formas como la rebelión que existía en tiempos antiguos, de la antigüedad. Entonces, los representantes de esta teoría de la huelga como surgía por el capitalismo, tenemos por ejemplo a Wagner Tiglio, un profesor brasileño, que va a señalar que la huelga es un fenómeno de nuestra época y es realizada en situaciones políticas, sociales, económicas, que son muy distintas al periodo anterior a la Revolución Industrial. Entonces, se trata de tiempos muy distintos. Para Cavatelas también, la huelga surge con el capitalismo, se produce como consecuencia del nacimiento de la gran industria por medio de enorme desarrollo económico que ponía grandes riquezas en pocas manos. Esto es por la desigualdad en la distribución de la riqueza y su concentración devenida del industrialismo moderno. Además, va a señalar que, pone algunos casos, ¿no?, antiguos, de la antigüedad clásica, por ejemplo, la rebelión de Espartaco en el año 74, antes de nuestra era, el movimiento de Normandía en tiempos de Ricardo, fines del siglo X, o también los tipógrafos de Lyon en el siglo XVI. Dice que ninguno de estos conflictos puede ser catalogados como huelga, sino simplemente como eso, ¿no?, como un conflicto social, un conflicto de trabajo, si se quiere. Entonces, para la evolución de la huelga, normalmente se ha entendido que existen tres etapas. Esto lo vamos a pasar rápidamente, ¿no? Tres etapas. Y estas tres etapas han sido producto de la doctrina de Piero Calamandrei a mediados del siglo XX. Es decir, la etapa de prohibición o huelga delito, la etapa de tolerancia y la etapa de reconocimiento institucional. Dependiendo del Estado cómo aborde la huelga, es decir, si lo considera como un delito, digamos que va a introducirse en el primer aspecto. Si lo considera como algo que no debe ser sancionado por el derecho penal, va a estar considerado dentro del segundo grupo, en la etapa de tolerancia. Y si considera el Estado que la huelga es un derecho propio de los sindicalistas, que está por encima de muchos derechos de terceros, entonces va a estar en la tercera etapa de reconocimiento del derecho, incluso lo elevan al derecho constitucional. En la etapa de prohibición de la huelga tenemos muchos casos, básicamente deviene del siglo XIX por esta idea de libertad de trabajo. Entonces la huelga era algo que estaba en contra de la libertad de trabajo, así se entendió por el derecho, y por tanto era considerado como un delito, ¿no? El edicto de Turgot en Francia en 1776
va a prohibir, por ejemplo, la asociación de trabajadores, y más aún con la ley conocida como Ley de Chapelier de 1701, que va a considerar que no podía haber otras corporaciones en el Estado, ¿no? Entonces, la corporación también, bueno, de la etapa medieval, también va a desaparecer con la Ley Chapelier. Las corporaciones eran estos grupos de talleres de maestros que se organizaban para realizar la producción, no de los oficiales ni los aprendices, solo de los maestros. Pero que posteriormente, como devino en abuso de los maestros, y también aquí hubo, digamos, un antecedente del sindicalismo, ¿no? La defensa que hacían los oficiales o compañeros, que también se denominó los compañonages, y según Jorge Rendón, estos son los verdaderos antecedentes del sindicalismo porque demuestran ya una conciencia de clase. Entonces, con la ley Chapelier de 1791, entonces se prohíbe también las asociaciones de trabajadores, pues se trata de argumentar aquí que va a primar el derecho individual de cada persona. Y esto va a ser reproducido también en Francia en su Código Penal de 1810, que va a considerar como delito a la coalición, artículo 410 al artículo 414. Posteriormente también, mejor dicho, en Inglaterra se va a expedir también dos leyes que van a referir mucho a la huelga, que es la ley de 1779 y la ley de 1780. Entonces también aquí se va a considerar que toda unión contractual va a ser considerada como una conspiración con el objeto de restringir la libertad de industria, ¿no? Entonces se va a priorizar la libertad de industria y va a ser considerada toda asociación como delito. Luego tenemos la etapa de tolerancia. Ya en el siglo XIX, Louis Blanc, en Francia, ideó en sus escritos sobre justicia social la posibilidad de eliminar las restricciones del derecho de reunión profesional. Entonces va a surgir aquí la ley Walter-Rousseau del 21 de marzo de 1864, en donde se suprime el delito de coalición que hemos visto en el derecho penal de 1810, y también la ley Olivier, que va a derogar la ley Chapelier, ¿no? Entonces, con esta derogación, digamos, las asociaciones ya no van a ser consideradas como delitos. Sin embargo, el problema aquí era que también existía otras formas de sancionar a los trabajadores, ya sea de manera civil. En ese tiempo todavía no existía, digamos, el derecho de trabajo. Entonces, los trabajadores que hacían una huelga, si bien no eran perseguidos ya como delito, los empleadores podían despedirlos, ¿no? Entonces todavía había esta delimitación, digamos, de los trabajadores de poder realizar una huelga. Hasta que llegamos a una etapa de reconocimiento, ¿no? Hay que entender que estas tres etapas no se dan de manera muy, mejor dicho, es un esquema simplemente, algo didáctico, para poder entender, digamos, la evolución de la huelga, pero que hay ciertas etapas que podemos encontrarlo incluso en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX también ha habido etapas donde se ha restringido sumamente la huelga. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los principales países beligerantes, Alemania, Italia, Estados Unidos, restringieron la huelga, ¿no? Entonces, hasta podemos decir que volvieron a una etapa anterior de esta evolución. Entonces llegamos a una etapa de reconocimiento en donde podemos decir que se logró la constitucionalización de la huelga con la aprobación de la Constitución de Querétaro en México en 1917, que según el profesor Mario de la Cueva se trataba de reconocer al trabajador como una persona que aporta a la sociedad y que esta sociedad debe a su vez retribuirle mediante derechos, como es justamente estos derechos sociales. Bueno, en el caso del Perú, básicamente voy a señalar aquí un resumen de cómo evolucionó la huelga. Surge ya en el siglo XIX, luego de la guerra con Chile. Es decir, básicamente podemos
nacional, donde existe un incipiente capitalismo, básicamente extranjero, donde hay mucha inversión en el Perú, y aquí va a surgir, digamos, esta diferenciación de clases entre la clase trabajadora y la clase capitalista. A partir de aquí van a surgir una serie de protestas sociales que todos conocemos, las protestas por la jornada de 8 horas, llevadas a cabo en el muelle de Dársena en el Callao, primeramente en 1894, luego va a haber una gran influencia del 1 de mayo en los mártires de Chicago, en Estados Unidos, en 1886, que va a influir sobre todo en los sindicatos anarquistas, incluso en la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú va a ser integrado en su declaración de principios la consigna de la jornada de 8 horas. Entonces, en 1913, durante el gobierno de Billinghurst, se va a concentrar una serie de protestas en donde los trabajadores del muelle y Dársena del Callao van a lograr justamente la jornada de 8 horas gracias a su protesta, pero esta jornada está delimitada solamente a este grupo. Posteriormente, otra ley importante es la ley 2851 de José Matías Manzanilla, un proyecto de José Matías Manzanilla aprobado en 1918 sobre protección de mujeres y niños en el centro de trabajo. Esta ley es importante porque incluye una reducción de horas de trabajo de las mujeres y los niños, y según Peter Claren va a señalar que esto influyó para que también los trabajadores varones ingresaran, digamos, mejor dicho, pudieran considerar la jornada de 8 horas para todo, digamos, todo el Perú. Y esto se va a lograr, como sabemos, en 15 de enero de 1919. Posteriormente, durante el gobierno de Leguía, se va a ver también una política restrictiva de la huelga, a pesar de que Leguía consideró muchos derechos sociales. Pero esto se entiende justamente por esta ambivalencia que les señalé hace un momento sobre la teoría crítica, ¿no? Que considera la huelga como ambivalente, es decir, la huelga a su vez que es un derecho de los trabajadores para conseguir mejorar sus condiciones laborales, es también una forma de integración, si se la ve de una manera restringida, ¿no? Integración, digamos, al sistema. De este modo, se expidió el Decreto Supremo del 12 de mayo de 1920, que intentó reglamentar la huelga. Sin embargo, tal regulación fue abordada desde un punto de vista estrictamente policial, disolviendo las huelgas que no cumplían con los requisitos establecidos. Básicamente, el elemento de llevar una huelga pacífica se la consideró como un elemento que no es aplicable a muchas de las huelgas, y por eso persiguieron a muchos dirigentes sindicales. Durante el mandato de Sánchez Cerro se produjeron nuevas protestas, esta vez en el sector minero. Como sabemos, también durante este periodo digamos que se disolvió la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, que había convocado a un congreso durante este periodo para la realización o la formación de la Federación Minera. Además, durante este periodo de Sánchez Cerro se produjo una ley que era muy lesiva a los derechos sociales y básicamente a los derechos de huelga, que es la ley 7167 del año 1931, que establece que toda declaración de huelga generaba, digamos, automáticamente una suspensión de garantías constitucionales para estos convocantes. Ya en el gobierno de Bustamante y Rivero se expide la ley 10.221 que restablece la CGTP, así como deroga las normas que dejaban en suspenso las garantías constitucionales por huelga. Entonces, va a haber una serie de normas todavía que van a limitar el derecho de huelga. Por ejemplo, el decreto ley 11.377 de Estatuto y Escalafón de Servicio Civil, la antigua norma de servicio civil, que va a prohibir a los empleados públicos formar sindicatos y hacer uso de la huelga. Asimismo, mediante el Decreto Supremo del número 17 de 1970,
1972, se estableció que los dirigentes que no tengan expresión mayoritaria no podrán tomar actitudes representativas. Durante el gobierno de Velasco se establece el Decreto Supremo 06-17-TR que regulará la negociación y convención colectiva del trabajo y se va a dar una potestad a la autoridad administrativa de trabajo para la resolución de los conflictos, de aquellos conflictos que no hayan sido, digamos, solucionados por los empleadores y trabajadores, ¿no? En una negociación. Porque la huelga se tornaba un elemento irrelevante en este periodo. Durante el mandato de Morales Bermúdez se expidió un comunicado del Ministerio de Trabajo en 1975 regulando los plazos para la realización de la huelga. En este momento eran 72 horas. Y ya tenemos en la constitucionalización del derecho de huelga del año 1979, la Carta Magna, que va a señalar que la huelga es un derecho de los trabajadores, ejercida de forma como establece la ley, si bien no solucionaba también el problema, porque a nivel legislativo todavía un desorden. Y esto se repitió, digamos, en la Constitución actual de 1993, que va a reconocer también el derecho de huelga, ¿no? En el artículo 28.3, y que venga, digamos, su regulación para que sea ejercida, digamos, por la ley, ¿no? Justamente la ley, Decreto Ley 25593, restringe sumamente la huelga, y que en periodos posteriores no fue derogada, sino que simplemente fue constituida bajo un texto único ordenado, ¿no? Como lo entendemos actualmente. Y entonces, esta es la situación que actualmente se encuentra en la huelga. Para poder entender cómo la huelga puede ser vista también como un fenómeno democrático, participativo, aquí hay que considerar los modelos de huelga. También muchos hemos visto también en clase que existen tres modelos básicamente de huelga: un modelo contractual, un modelo laboral y un modelo polivalente. Rápidamente podemos decir que el modelo contractual considera básicamente que la autonomía colectiva es una autonomía privada, en donde la huelga solo se produce en los casos donde falle, digamos, una negociación colectiva. Entonces está determinada la huelga, que es un derecho fundamental, a otro derecho fundamental, que es la negociación colectiva. Y viene a ser un derecho de última ratio y reducido a un mecanismo de presión en la negociación colectiva. Aquí también se señala que la huelga es un apéndice funcional de otro derecho fundamental, como es justamente esta negociación. En el modelo laboral o estático, la huelga va a ser entendida como un mecanismo de autodefensa que tienen los trabajadores en todos los aspectos de las relaciones laborales y no únicamente relacionados con la negociación colectiva. Según este modelo, el derecho de huelga puede ser ejercido para presionar a fin de apoyar toda reivindicación de carácter meramente laboral, ¿no? Entonces, aquí todavía las reivindicaciones están reducidas a lo meramente laboral, pero que es un poco más abierta que el modelo contractual, pues en cualquier momento es posible la realización de la huelga y puede ser dirigida no solo contra un grupo empresarial delimitado por la respectiva unidad de negociación, sino a cualquier empresa o grupo empresarial, aunque no existan relaciones laborales de manera directa, ¿no? Es el caso de la tercerización en los grupos empresariales. Según Luis Camps, Juan Ramírez y Tomás Sala Franco, en última instancia se trata de una concepción liberal burguesa que pretende la integración o asimilación de la huelga por el sistema capitalista. Además, señalan que este tipo de regulación postula una consideración negativa de la huelga, al concebirla solo como un instrumento gremial de defensa de los trabajadores, de sus intereses económicos, profesionales, de carácter inmediato, pretendiendo reducir la lucha de clases a la ideología funcionalista del conflicto social basado en principios simplistas de protección del contratante débil. Quienes defienden este modelo señalan que es incompatible el dogma democrático de la soberanía popular y una configuración del derecho de huelga, es decir, que van por caminos distintos. El derecho de huelga tiene sus formas
formas de representación a través del sindicato, y en cambio el fenómeno político tiene sus propias formas, que es a través del voto, ¿no? En cambio, el modelo polivalente se trata de integrar los aspectos, lo político y el fenómeno del sindicalismo. Se trata de un modelo que concibe el derecho de huelga como un medio de autotutela de los trabajadores en todas las esferas de la vida social, en donde se adopte decisiones sobre sus intereses de tal modo que no quede reducido al ámbito de las relaciones de trabajo. Su ejercicio es erga omnes frente a todas las instancias de poder cuyas decisiones incidan sobre intereses de los trabajadores. La huelga es vista en este caso, un modelo polivalente, como un instrumento de lucha de clases y de consecución de igualdad sustancial. Su razón de ser reside en la necesidad de conseguir una mayor democracia material en el marco de una democracia formal, tanto a nivel de empresa como a nivel de sociedad global. Entonces aquí se torna importante el tema, por ejemplo, de la negociación colectiva. Los trabajadores pueden participar a través de la negociación colectiva y principalmente a través de la rama de actividad de su propia regulación, evitando digamos, una conflictividad mayor entre las partes. Asimismo, la huelga en este modelo responderá a una doble función, en tanto que se configura como un elemento estimulante de la negociación colectiva, es también un medio de aceleración de la dinámica de la transformación del orden económico y social a favor de la clase trabajadora. Si bien no pretende directamente la conquista inmediata del poder político, sino la conquista de unas posiciones económicas sociales más justas, la huelga, por lo tanto, ampliará su marco de acción al terreno político, en donde se identificarán los objetivos de los partidos políticos con los del propio sindicalismo. Si bien tienen medios distintos, como he mencionado, el sindicalismo tiene la huelga, la negociación colectiva, y en algunos países también el derecho de participación. En el caso del sector político, tienen, claro, toda una estructura de partidos políticos, de votantes. Señalan estos tres autores que tienen fines similares, según esta concepción, es decir, la lucha política, así como la lucha económica. En este sentido, Baylos, en un artículo del 2007, va a señalar que la huelga es sobre todo un proceso de aprendizaje, de aprender a decir no a un proceso de privatización de los espacios públicos y de las conciencias personales, no al olvido de muchos siglos de lucha por la igualdad. La huelga, señala, nos enseña a oponernos a la sumisión como regla de comportamiento social y permite enseñar, a su vez, el orgullo y la fuerza de la negociación de lo existente para afirmar algo distinto, un escenario alternativo que contradice el actual. Entonces, la huelga es vista como un generador de derechos a favor de la clase trabajadora, y también debe entenderse el trabajo como una forma de darle ciudadanía a la persona. En este sentido, la huelga es un acto político, democrático importantísimo, señala Baylos, y constituye un momento de participación democrática de los ciudadanos que mediante su participación demuestran su decisión de mantener un proyecto igualitario que vaya complementándose en el tiempo. La huelga ha sido el instrumento mediante el cual se ha ido consiguiendo la gran mayoría de los derechos sociales, conceptuados como derechos de ciudadanía plena. Esto es más entendible, sobre todo en países, digamos, del norte global, ¿no? Europa, Estados Unidos, básicamente Europa, tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde se logró, digamos, esta concertación social entre trabajadores y empleadores, en donde, por una parte, los trabajadores aceptaban, digamos, el sistema capitalista y, digamos, un poco olvidaban, digamos, la revolución social. Por su parte, en una especie de acuerdo, los empleadores y el Estado aceptaban darle derechos sociales a los trabajadores, ¿no? El derecho de negociación colectiva, incluso de participación colectiva en la empresa. Entonces, es por esto que se ha generado toda esta corriente de la concertación social también, ¿no? En este caso, la negociación colectiva en estos países va a ser mucho más importante y va a generarse sobre todo a través de ramas de actividad, y el derecho individual del trabajo actúa de manera secundaria, ¿no?
a diferencia de nuestros países, donde siempre hemos tenido esta regulación del derecho individual del trabajo y la rama, mejor dicho, el derecho colectivo ha sido siempre disminuido. Y entonces, sin embargo, también actualmente el contexto europeo está en una grave crisis porque se ha implementado lo que se ha denominado también la gobernanza económica, ¿no? Entonces, los países endeudados tienen que aceptar imposiciones políticas extranjeras digamos, de recorte social de los gastos públicos, cuando todos sabemos que estas políticas de recorte social no mejoran la situación de los trabajadores y logran pagar la deuda. Y esto ocurrió también en el Perú desde la década de los 90, ¿no? El endeudamiento, los recortes sociales, la flexibilización del trabajo, las restricciones al derecho colectivo del trabajo. Entonces, por eso Romagnoli señalaba que ver, digamos, a los países latinoamericanos durante ese periodo, en la década de los 90, era como ver nuestro futuro, dicen, ¿no? Entonces, actualmente los países europeos, básicamente Italia, España, Portugal, Grecia, en tiempo, justamente están pasando por esta crisis, ¿no? Que nosotros también pasamos desde la década del 90, ¿no? Que es el neoliberalismo. Entonces, el derecho de participación, mejor dicho, el derecho de la huelga como participación democrática, básicamente me refiero a fomentar a que la huelga también no es un derecho fundamental y por lo tanto no puede estar restringida a los límites que circulan, digamos, a nivel infraconstitucional, a nivel legal. La huelga debe ser entendida en su sentido amplio, con la posibilidad de integrar no solo a los trabajadores bajo un contrato de trabajo, sino también a todos aquellos trabajadores, tanto informales, tanto los trabajadores que ya no se encuentran con empleo, los desempleados, o también a los propios jubilados, porque restringir este derecho de huelga, este derecho fundamental a todas estas personas en su condición de trabajadores o ex trabajadores. Entonces, esta nueva posición de la huelga debe introducirse en la legislación nacional para poder enfrentar también los conflictos, o mejor dicho, la crisis generada constante por el capitalismo. Entonces, y esto se ha demostrado también en otros países, el derecho de participación de los trabajadores en la empresa, este ya es, claro, otro tema, ha logrado, por ejemplo, soportar unas crisis económicas, como en el caso alemán. Entonces, el derecho sindical debe reforzarse en el Perú y dejar a un lado un poco el derecho individual, el derecho digamos, el derecho de la jurisprudencia individual, de los procesos que se alargan, los procesos laborales que se alargan, y dar mayor oportunidad al diálogo entre las partes, entre empresarios y trabajadores. Pero este diálogo solo podrá ser posible a través de un reforzamiento de los derechos colectivos, no como está configurado actualmente, ¿no? Eso es básicamente una especie de conclusión que quiero dar.